Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de diálogo de la Sociedad Química de México, en nuestra serie El futuro de la química, y esta es nuestra tercera mesa, que trata sobre el futuro del posgrado en química, qué va a pasar con los posgrados y con los alumnos que se generan de estos posgrados. Hoy nos acompañan el doctor Marco Antonio García Revilla de la Universidad de Guanajuato, el doctor Emilio Orgaz de la Universidad Nacional y la doctora Irma Idalia Rangel de la Universidad de Guadalajara. Todos han tenido diferentes cargos en las universidades o son actualmente encargados. Ahorita voy a leer sus semblanzas y la idea es tener una mesa donde podamos dialogar los químicos, sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y el ambiente en el que estamos laborando. Y vamos a proceder a leer las semblanzas. El doctor Marco Antonio Revilla es químico farmacéutico biólogo egresado de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Es doctor en ciencias químicas por la UNAM y actualmente es profesor titular A de tiempo completo de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato, que también es el director del departamento actualmente. Cuenta con estancias postdoctorales en la Universidad de Oviedo y es parte de la Red Mexicana de Fisicoquímica Teórica y de la Red Mexicana de Supercómputo. Ha publicado 35 artículos en revistas indexadas, ha dado 40 ponencias en congresos nacionales e internacionales, es docente de la asignatura de Físico-Química 2, Química Cuántica Avanzada, Termodinámica Estadística y Cinética Termodinámica, en los posgrados de Químico, Farmacéutico Biólogo y de diferentes universidades, perdón por las siglas. Ha dirigido 5 tesis de licenciatura, 6 de maestría y 3 de doctorados, y en progreso tiene 4 tesis de doctorado, 3 de licenciatura. Su línea de investigación es química teórica y computacional y pertenece al cuerpo académico de química teórica y computacional, química heterocíclica y fisicoquímica de polímeros de la Universidad de Guanajuato, y también es eh, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y es perfil deseable PROMET. Gracias por estar aquí, doctor García. Gracias. Tenemos también el placer de contar con la presencia de la doctora Irma Idalia Rangel Salas, que es licenciada en Química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Obtuvo el doctorado en Ciencias con especialidad en Química Inorgánica en el CIMBESTAB, Unidad Zacatenco. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Zaragoza. Actualmente trabaja como profesor titular C en el Departamento de Química de la Universidad de Guadalajara y a su vez es la jefa del departamento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también cuenta con perfil PROMEP y a lo largo de su carrera científica ha publicado 15 artículos indexados, 2 artículos arbitrados de docencia o divulgación, así como cuenta con 2 patentes registradas y una patente internacional en trámite. Ha dirigido 11 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 2 de doctorado, y ha participado como responsable de 3 proyectos de investigación individuales y 2 grupales. Y su interés científico es la síntesis, caracterización y aplicación de la catálisis homogénea de compuestos de coordinación y organometálica. Muchas gracias, doctora Rangel, por su presencia. Gracias. Y por último, tenemos al doctor Luis Emilio Orgaz, que él se tituló como químico y obtuvo el grado de maestro en ciencias químicas en el área de físico-química en la Facultad de Química de la UNAM. Obtuvo el doctorado en química en la Universidad París 11 en Orsay, Francia. Asimismo, obtuvo el Diploma Nacional de Habilitación para dirigir investigación en ciencias por la Universidad también de París y se ha desempeñado como profesor de carrera en la FES Cautitlán. También ha sido investigador del grupo Condumex, investigador titular en el Instituto de Investigación de Materiales, profesor asociado en la Universidad de París y desde 1999 es profesor titular del Departamento de Física y Química Teórica de la Facultad de Química. Posee nombramiento también en el Sistema Nacional de Investigadores y pertenece al programa de estímulos categoría C de la UNAM. En los últimos años ha impartido la materia de Química Cuántica 1 y 2, Estructura de la Materia, y Química Cuántica, Simetría en Química y Propiedades Físico-Químicas en Sólidos en el posgrado de Ciencias Químicas. Ha fungido como miembro de comisiones dictaminadoras, evaluadoras,
Asimismo, ha participado en diferentes comités de posgrado y ha sido jefe del Departamento de Física y Química Teórica de la Facultad de Química y fue coordinador del programa de maestría y doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM. Ha publicado 64 artículos arbitrados, 9 proyectos financiados, ha dirigido 28 tesis de investigación a nivel de licenciatura, maestría y posgrado y ha realizado 56 presentaciones en congresos nacionales e internacionales y ha sido evaluador de proyectos tanto dentro de la UNAM como en el CONACYT. Muchas gracias, doctor Orgaz, por su presencia. Bueno, el tema que tenemos en la mesa es el posgrado. Y yo quisiera tomar unos minutos para dar un contexto de una historia que empieza en el año 2000, cuando en el reporte o en el informe final de CONACYT de ese sexenio, se reporta que se han generado 1000 alumnos de doctorado y que es deseable tener más de 1000 y acercarse a los 2000, que es lo que generalmente en ese año se doctoraban en la OCDE, y esa fue la intención del siguiente sexenio. Para eso multiplicaron los programas de posgrado y el problema es que se generó una oferta sin tener una demanda asociada. También hubo programas para que la industria y otros sectores eh, se interesaran en la investigación, pero no fueron tan exitosos, de tal manera que no se generaron los espacios laborales para que los nuevos investigadores que se formaron encontraran espacio en el sector público o en el privado. Actualmente existe 87 programas relacionados con química y 18 específicamente que se llaman en ciencias químicas y gradúan en promedio 224 doctores al año. Las universidades más grandes pues tienen una contribución más grande a estos 254. Por ejemplo, la UNAM doctora alrededor de 50 doctores al año. ¿Qué se hace con estos 250 doctores que se generan cada año? Hay plazas asociadas en la industria y en la academia para estas personas. Se busca que todos sean emprendedores. Bueno, esa es la idea de esta mesa, que se va a basar en 4 preguntas, que no son unas preguntas rígidas, sino que podemos discutirlas este, flexiblemente, abiertamente, y vamos con la primera pregunta. Pues, si nos pueden platicar, ¿cuál es el balance que ustedes ven en el sistema de posgrado en química, sabiendo que tienen experiencia como jefes de departamento o como coordinadores de posgrado? Empezamos por la doctora Irma Idalia Rangel. Buenas tardes. Agradezco la invitación y en esta mesa de diálogo, pues el futuro de los posgrados en química. En general, bueno, yo quisiera hacer tal vez algunos comentarios positivos del Sistema Nacional de Posgrados en Química. Pues los comentarios positivos serían en cuanto a la promoción de la equidad, de la educación gratuita, de varios aspectos en la parte de la humanidad que se busca en el mismo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y bueno, por otro lado, pues están los comentarios un tanto desfavorables. Yo opino que el balance al inicio fue mucho caos, yo diría, cuando surge el Sistema Nacional de Posgrados. En este momento yo diría que las cosas van fluyendo y van mejorando, pero el balance inicial pues era un panorama pues caótico. La clasificación de los posgrados en cuatro clasificaciones, yo creo que es debido a la falta de recursos, innegablemente. Esta clasificación en el Sistema Nacional de Posgrados, por ejemplo, solo garantiza las becas para los estudiantes de posgrado ubicados en la categoría primera, ¿no? Que corresponde a las instituciones públicas y pues a los posgrados orientados hacia la investigación.
Y entonces esta clasificación, pues, sí va en contra de los principios que comenté al inicio, los principios tal vez de equidad, de no discriminación, porque al hacer una clasificación tal, de cierta forma están coartando, ¿no? El interés, el deseo de estudiar un posgrado en los estudiantes. Bueno, esas serían mis primeras opiniones, ¿no? Muchas gracias, doctora Rangel. Doctor García Villa. Muchas gracias a la Sociedad Química y también a Fernando por la invitación. Yo creo que es bastante complejo el problema del balance del Sistema Nacional de Posgrados, en particular en química. A mí me tocó ser coordinador del posgrado en química cuando todavía existía el PNPC y no teníamos en ese momento, bueno, obviamente depende de la calidad del nombramiento que le daban al posgrado. En ese momento no teníamos ninguna restricción del número de becas que se asignaban a los estudiantes. Sí, era prácticamente solicitabas 15, 20 y te las asignaban. El problema es que ahora con este nuevo sistema, no sé si es el sistema o es el problema financiero del país, aunque nosotros tenemos como posgrado nacional buena calificación y un buen nombramiento, no tenemos la capacidad de aceptar o de darle beca a todos los estudiantes que se postulan y que son aceptados al posgrado. Están restringidas. Entonces, me parece que el balance del sistema nacional en este momento para química, desde el punto de vista de lo que pasa en Guanajuato, pues es deficiente, ¿no? O sea, tenemos pues que solicitan, por ejemplo, en estos semestres para ingresar en agosto, aproximadamente entre 15 y 18 estudiantes para ingresar al posgrado y nada más se nos asignan 10 becas. Y posiblemente de esos 18 son competentes para ingresar al posgrado, no sé, 14, y tenemos que estar rechazando o informándoles a los estudiantes que esas 4 becas pues no las van a tener, que si quieren ingresar al posgrado sería con beca. Entonces yo creo que desde esa perspectiva pues queda de ver el Sistema Nacional de Posgrados respecto a Guanajuato. Es bastante complejo porque además de eso pues hay otros problemas que son inherentes a la infraestructura y el mantenimiento, pero yo creo que igual y tendremos más tiempo de discutir eso, ¿no? Pero yo creo que para mí queda a deber respecto a a las necesidades de la matrícula que está incrementándose, aunque después de la pandemia pues tuvo un declive un pequeño, pero ahora mismo hemos rechazado a estudiantes justamente porque no tienen beca. Gracias. Ok, gracias, doctor. Doctor Orgaz. Bueno, nuevamente me adhiero a los agradecimientos por esta invitación y por la oportunidad de comentar algunas cuestiones que tienen que ver con el ahora Sistema Nacional de Posgrados, pero que tiene una trayectoria que data de inicios de los años 90 con el origen de los padrones posgrados que fueron instaurados por el CONACYT con grandes promesas de recursos y financiamiento. El balance actual, y yo creo que hay que poner un poquito en perspectiva los posgrados dentro del CONACYT, que son muy diversos, no solamente son química, tienen orientaciones muy diversas. El CONACYT atiende una parte del posgrado nacional, una parte que además es muy pequeña. Atiende del orden de 70 a 75 mil alumnos, contando maestrías, doctorados y especialidades. Y no hay que olvidar que el posgrado nacional globalmente son más de 300,000 alumnos, entre todas las instituciones privadas y públicas que no están necesariamente atendidas por el CONACYT. Ese es el posgrado nacional, ¿sí? El posgrado nacional no es exclusivamente el posgrado que atiende el CONACYT. Eso es muy importante no perderlo de perspectiva. Cuando hablamos de posgrado en México no es exclusivamente lo que hace el CONACYT. Y en esa perspectiva y visto de esa manera, entendemos que hay una asociación del rol que juega el Sistema Nacional de Posgrados básicamente sobre el único recurso real que asocia este sistema, que es la asignación de becas. Y en ese sentido funciona como una instancia acreditadora que tiene como función darle una etiqueta de calidad o de
racionalidad, una etiqueta de funcionamiento correcto, de buenas prácticas a los posgrados. No hay que olvidar que el PNPC al final, ahorita no tengo datos, pero el PNPC al final tenía registrados del orden de 2,000 posgrados para un horizonte de 70,000 alumnos, es decir, un promedio de 35 alumnos por posgrado registrado en el CONACYT, que es un número muy, muy pequeño, toda vez que eso es el valor promedio, no el valor más representativo. En general, los posgrados en México son posgrados muy pequeños con muy pocos alumnos. No es el caso de posgrados monstruosos como el que tengo o tuve la oportunidad de coordinar, donde hay del orden de 300, 400 alumnos activos, tanto en maestría como doctorado. Pero eso es una especificidad que tiene la UNAM y que en general no es representativa de una realidad en México. Por otro lado, quisiera comentar el hecho de que sí, en efecto, el PNPC ha jugado un rol muy importante, un doble rol, de hecho, por un lado, un rol de donde lo que realiza es una especie de auditoría administrativa sobre los programas, sobre la capacidad de los programas para mantener un conocimiento interno, un conocimiento propio del estado de avance de varios aspectos, la titulación, la planta académica, una serie de elementos que son importantes que se pongan en evaluación periódica. Y por otro lado, en efecto, es una calificación que abría la puerta hoy día a lo único que era importante y sigue siendo importante, que es el financiamiento directo, ¿sí? A los programas de posgrado y por lo tanto en muchos casos a la investigación, aparte de las becas para los alumnos. Esto, en efecto, y esto no es exclusivamente de esta administración, ni tampoco es un efecto del Sistema Nacional de Posgrados, la asignación de becas empezó a tener problemas muy graves al final de la administración de Peña Nieto y se volvió insistente y básicamente repetitivo durante toda la administración actual, por el hecho simplemente del crecimiento en número de becas que estaba teniendo el CONACYT, que era básicamente del 7% anual, lo cual estaba, era un número que, si por un lado en los papeles suena interesante, pues a la larga no era al número que quisiera mantener las finanzas públicas. Es una decisión política, claramente, ¿sí? No queremos crecer los posgrados, o en todo caso, la asignación de recursos en becas, que son muchos miles de millones de pesos al año, al ritmo de 7% por año. Sí, simplemente esa fue una decisión de finanzas públicas y pues las consecuencias son de que por un lado teníamos la lógica de que hay que crecer los posgrados y por otro lado no hay con qué hacerlos crecer. Eso nos ha metido en la lógica que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, pues esto de un tiro, mi perspectiva creo que es positivo, creo que todos los posgrados que son posgrados que tienen orígenes muy locales, muy familiares, muy de poquita gente que se pone de acuerdo para hacer un posgrado, cuando estos crecen, pues hace falta que alguien los mire de afuera y los juzgue, y eso es muy positivo y eso es un lado, yo creo, históricamente positivo que tiene tanto el PNPC como ahora el Sistema Nacional de Posgrados, pero por el otro lado es que los discursos, lo que se desea, la política, por un lado, asociada a lo que se espera de los posgrados, pues no va de la mano con los recursos necesarios para que eso se realice, ¿no? Eso es una contradicción que el CONACYT ha vivido, pues, por décadas, y que ahora, pues, se pone de manera manifiesta, toda vez que han tomado decisiones que no fueron evaluadas financieramente de manera correcta. El Sistema Nacional de Posgrado abrió las puertas a otros programas de posgrado, aumentando la matrícula, o en todo caso la nómina de becarios, sin tener por detrás los recursos financieros para poderlo sostener, y entonces pues estamos donde estamos, ¿no? Entonces, dos respuestas. La primera, esta perspectiva de mi balance, que es fundamentalmente positivo con todos estos problemas que he comentado, y en segundo, pues si esto responde a las necesidades nacionales, pues claramente no, claramente para mi gusto, en mi opinión, el CONACYT atiende una parte del programa de los posgrados nacionales, no y mucho, y lejos no la totalidad. Muchas gracias. Sí, estamos en un sistema en el que las fuerzas jalan para lugares diferentes, ¿no? Y la parte de la presión financiera, la parte de la presión humana de las personas que quieren ingresar al posgrado o de los que quieren ingresar al posgrado, que después tienen una dificultad después en la, en la vida laboral, y otras fuerzas que tratan de compensar algunos errores, ¿no? De quitarle la administración de las becas a las entidades y centralizarla para evitar que
cuando estaban deslocalizadas, se presentaban algunos vicios, lo quitaron para quitar esos vicios, pero pues a la vez la centralización crea otros problemas, ¿no? Entonces el asunto es que a veces no hay la solución óptima, sino la que se puede tener en ciertos puntos y con lo que se puede financiar. Y entonces, como en todo, pues el asunto tiene que ver algo con finanzas, pero también no todos los problemas son de tipo financiero, sino que hay de otros tipos, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta y vamos a entrar más a lo que estaba diciendo el doctor Orgaz. El sistema responde a las necesidades nacionales, es decir, estamos produciendo o se están graduando personas que necesita el país en los tópicos o en las especialidades que necesita el país, o hay un desfase entre las necesidades y la oferta que tienen los posgrados. A ver, ¿qué opinan? Ahora vamos primero por de atrás para adelante, vamos con el doctor Orgaz, después con el doctor García Revilla y después con la doctora Rangel Sass. Los posgrados son muy diversos. Hay posgrados profesionalizantes donde claramente formamos gente sin ningún pensamiento particular. Y muchos posgrados, yo creo que a los que estamos acostumbrados en ciencias químicas, son posgrados que son el reflejo de nuestras propias comunidades, ¿no? No formamos gente en otra cosa que no sea lo que hacemos o lo que cercanamente hacemos. Y eso, desde luego, pues lo que hace es un poco de endogenismo, ¿no? Son posgrados que lo que hacen es perpetuar la especie, tal y como son, ¿no? Con sus virtudes y defectos. Tenemos muy pocos posgrados prospectivos donde estamos formando gente que no son iguales a las personas que están ahí. Probablemente algunos posgrados profesionalizantes tengan esa cualidad. Como comentaba el doctor Cortés, hay una gran cantidad de posgrados en ciencias químicas, muchos extremadamente pequeños y no necesariamente operativos. Pero tenemos dos grandes familias, ¿no? Las familias de los posgrados genéricos, estos que son de toda la química, y algunos posgrados que tienen nombre y apellido, que son muy orientados a ciertas áreas. Esos posgrados en particular pueden tener esa característica de responder con mayor facilidad a ciertas necesidades, probablemente vinculadas al sector industrial, al sector productivo, aunque no necesariamente, ¿no? También pueden ser reflejo pues del ámbito local, ¿no? De donde se están generando esos estudios, ¿no? Y ahí donde yo creo que el comentario fuerte sobre si se responde a las necesidades nacionales es quién determina quiénes son esas necesidades nacionales, ¿no? Yo creo que son los empleadores finales, ¿no? Y para muchos de los posgrados en ciencias químicas, el empleador final es la academia. Entonces, de alguna manera, nosotros mismos estamos formando lo que estamos dispuestos a consumir. Y no necesariamente estamos formando en la perspectiva de gente que tiene como objetivo no pertenecer a la academia, ¿no? Eso como que no está en el RAM de la gente que está asociada en la formación de posgrado. Gracias. Doctor García Revilla. Muchas gracias. Sí, bueno, respecto a los temas que ha estado tocando el doctor Orgaz, el asunto de la necesidad y de quién va a emplear a los doctores es bien complicado y bien complejo. Definitivamente, como bien dices, pues nosotros queremos consumir lo que producimos como en esta tribu, si lo quieres decir así, de profesionales en la química, en el área que nos dediquemos. Sin embargo, no existe un reflejo de esa, pues no sé si llamarlo necesidad, en el Plan Nacional de Desarrollo o en la Secretaría de Educación Pública, que es la que emite las convocatorias y la que emite, bueno, no la que emite las plazas de tiempo completo de los profesores. Entonces, estamos tirando para dos lados muy, muy distintos. Si es para la academia, pues no existe manera de que los 2,000 doctores que se gradúan al año tengan la posibilidad de que después de hacer un postdoc o 2 o 3 o 10 postdocs seguidos, que es lo que pasa, regresen y encuentren una plaza de profesor de tiempo completo. Aunque existe la necesidad, tenemos, por ejemplo, en Guanajuato, el 60%, aproximadamente 60% de los profesores que dan
que imparten materias en la licenciatura en química, pues en particular en química, o en químico farmacéutico, biólogo, o en ingeniería química, son profesores de tiempo parcial que se les paga por horas. ¿Sí? Entonces hay necesidad de, al menos en la parte de docencia, de que estén, de que estén los profesionales, los maestros en ciencias, los doctores en ciencias, trabajando como profesor de tiempo completo. Sin embargo, no existe la posibilidad porque no hay recursos a nivel nacional disponibles para ello, porque las plazas pertenecen al gobierno federal, ¿no? Entonces, choca un poco ese trabajo que hacemos, que tiramos, ¿no? Todos nosotros hacia la formación de recursos humanos de alta calidad con lo que realmente la política pública quiere hacer. ¿Sí? O sea, realmente estamos en lados totalmente diferentes, ¿no? Y a lo mejor vale la pena plantearnos, los que tenemos posgrados muy genéricos, si no podemos entonces aprovechar que los recursos humanos que estamos formando tienen las capacidades para incidir en el área productiva, en la industria o en muchos otros sitios, y si no vale la pena empezar a buscar vinculación con el sector productivo para bajar recursos y poder tener un impacto y hacer un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? De que si el gobierno federal tiene problemas económicos fuertes para la investigación y la docencia y la tecnología, pues bueno, tenemos que buscar recursos de donde los haya, ¿no? Yo creo que vale la pena que nos preguntemos si no estamos tirando para un lado muy diferente del que el mercado, porque al fin de cuentas es un mercado, ¿eh? Es un mercado laboral, es un mercado educativo, y yo creo que podríamos empezar a replantearnos esa idea. Entonces, yo creo que el sistema no necesariamente responde a las necesidades nacionales y necesitamos ponernos a trabajar en un plan para poder tener un impacto real y que los profesionales que se están titulando de doctores no acaben pues yéndose mayormente a otros sitios. Muchos de los doctores que terminan aquí en Guanajuato pues se van a trabajar a otros sitios, a Canadá, a Estados Unidos, donde hay trabajo en industrias o en algunas universidades, y no se quedan aquí, ¿no? Ok, gracias. Sí. Doctora Rangel. Gracias por la participación nuevamente. Nuevamente yo comentaría un par de cosas favorables. Veo bien la parte de retribución social establecida en el Sistema Nacional de Posgrados por parte de los estudiantes, ¿no? Esa parte de retribución social creo que sí estaría respondiendo pues a las necesidades del país. También en el aspecto que comentaban los doctores García Revilla, acerca de en estos programas profesionalizantes buscar la inmersión de los estudiantes en el sector productivo, industrial o social. Creo que eso también abona un poco a los puntos favorables. Pero definitivamente, lo no favorable siempre va a ser, pues, aumentar los recursos hacia la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología en general. Y bueno, no responde en ese aspecto y tampoco responde en el lado también comentado acerca de que los problemas nacionales, esa agenda nacional que habla nuevamente en los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados, pues son temas no conocidos para empezar, ¿no? Siempre esos temas están, creo, muy dirigidos hacia un sector en particular y nadie los conoce. Entonces no podemos estar abriendo posgrados en temas diferentes a esa nacional porque ni siquiera la conocemos. Bueno, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, un problema son, digamos, si lo vemos como planificación, pues tener un sistema de problemas nacionales o digamos en común, o que
se acuerde cuáles son los problemas nacionales y de ahí trabajar. Y en una parte no planificada, que puede ser que el mercado sea el que dirija la oferta y la demanda. Eh, Hace poco salió un estudio que lo comentaba en la mesa de innovación sobre la relación entre la industria innovadora de Estados Unidos y la academia. En ese estudio dice que pues esta industria donde está la innovación de la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, la programación, las redes sociales, no, pues no busca comprar ninguna innovación generada en las universidades. La forma en que consumen los productos de las universidades es a través de sus estudiantes, ¿no? Contratando a sus estudiantes altamente especializados que les van a volver a enseñar dentro de las empresas y se los llevan y lo acoplan a su sistema de innovación. Y por otro lado, el estudio explica que la manera en que la innovación crece de las universidades es a través de las empresas spin-off que generan, ¿no? Donde los estudiantes de posgrado salen en gemación con una empresa startup donde el profesor pues los deja ir a los estudiantes con todo y la idea de esa empresa, ¿no? Tanto que a veces se vuelven esas empresas competidoras de las empresas innovadoras que ya están en el mercado. Pues nosotros no estamos en un mercado así, ¿no? El mercado mexicano y latinoamericano pues no es de esa manera, no tenemos una cultura de generar estas empresas y el problema es que tampoco tenemos las empresas innovadoras que capten a nuestros estudiantes. ¿A ustedes cómo ven eso? ¿La iniciativa privada necesita a nuestros alumnos de posgrado? Y voy a empezar ahora con el doctor García Revilla, después con la doctora Rangel y al final con Orgas. Sí, pues fíjate que tengo una experiencia muy cercana aquí en Guanajuato, donde hay pues muchas unidades industriales, parques industriales, y lo que requiere mayormente la industria es servicios de la universidad, y a veces ni ellos quieren comprar equipo sofisticado, sino te piden servicios y, y a buen precio, ¿no? Y lo que requieren es gente que haga manufactura y los desarrollos, y bueno, si hay empresas, son pocas, ¿no? Las farmacéuticas, algunas en Toluca que las hay, aquí hay algún par de farmacéuticas que pueden hacer algunas cosas relacionadas con investigación en síntesis orgánica, incluso en química computacional aplicada para diseño de fármacos, pero son muy poquitas. La mayoría requiere manufactureros, así, tal cual, ¿no? Y eso es bastante preocupante porque cuando nos hemos acercado con las empresas, es decir, bueno, inviértele, pero invertir no significa pagar un servicio a la universidad o contratar un estudiante para que te manufacture, sino que algún problema relevante de la industria pues se conforme como un proyecto de investigación para que sea desarrollado en la universidad, incluso por un estudiante de maestría, de doctorado, con todo lo que implica meterse con broncas de convenios de confidencialidad y todo eso, para poder llevar a cabo una investigación, pero que se financie el recurso para la beca del estudiante, que se compren los equipos, y eso no pasa. Eso no se lo imaginan, cuando en otros sitios sí sucede, ¿no? Entonces estamos bastante en otra cancha muy diferente, como bien lo has comentado. Así es. Bueno, ese es mi comentario al respecto. Doctora Rangel. Gracias. Yo creo que coincido un poco con el doctor García Revilla acerca de que efectivamente hay oportunidades, tal vez pequeñas. Por ejemplo, en Jalisco tenemos la industria farmacéutica y la industria de semiconductores, que ciertamente tienen secciones de investigación y desarrollo, aunque no van tan a fondo en cuestiones de investigación. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, pues lo más que implementan son cambios en las formulaciones, cambios en el empaquetamiento. Es decir, no tienen como tal la investigación, ¿no? Es muy poco los cambios que pueden ir haciendo. Sí tendrían oportunidad los egresados de los posgrados en todas estas industrias,
pues si realmente las industrias invirtieran más y se aventuraran más a hacer investigación real, ¿no? En química. Perfecto, gracias. Doctor Vargas. Sí, apenas de volverme el abogado del diablo, yo no soy favorable, de hecho ni siquiera creo en el mito de la investigación universitaria con esa pseudo vinculación industrial. Yo creo que si el sector industrial no ve la necesidad de la investigación, es muy claro, no lo va a hacer. Y parte de la planta y vamos a llamarle del padrón industrial en México no necesita necesariamente para su subsistencia ningún ejercicio o esfuerzo de investigación. No obstante, sí necesita personal altamente calificado y gente que obtiene una maestría, un doctorado, etcétera. En algunos sectores es personal altamente calificado que ha demostrado que en principio tiene las cualidades necesarias para ciertas actividades directivas muy asociadas a la parte de producción o a la parte de desarrollo, pero no necesariamente eso quiere decir, no tiene nada que ver con innovación, no tiene nada que ver con desarrollo tecnológico. Estas son necesidades reales de un sector que tiene que identificarse como parte de su ADN, como parte de su razón de existir como industria y que lo necesita para su subsistencia y su futuro. En el momento en que eso sea real, entonces ellos van a gastar mucho dinero en investigación, en subinvestigación, y claramente ahí es donde se abre la puerta a posibles convenios y colaboraciones que pasan necesariamente primero pues por la contratación de nuestros exalumnos, ¿no? Eso es muy obvio para mí. Nosotros estamos viendo el sistema al revés, como que tenemos que ir a convencer a alguien que nos dé una especie como de dinero, limosna, contribución para una investigación que tampoco ellos creen mucho en ello, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y creo que parte del análisis que mencionaba Fernando se asocia también a la manera en que funciona el financiamiento de las universidades en los Estados Unidos por parte del sector privado. El tratamiento fiscal es muy distinto, la cantidad de dinero que está en juego es muy grande y el interés eventual de alguna innovación o creación es prácticamente inexistente. Tenemos empresas invirtiendo en mitos, en verdaderos mitos, ¿sí? Cosas que no existen y que no van a existir nunca. Y hay que ser consciente de ello. Y un día pasamos de una cosa de moda y 5 años después estamos hablando de otra cosa. Y eso es lo que está haciendo tristemente la industria, el sector productivo norteamericano con centenas de millones de dólares invertidos en universidades y torciendo las direcciones de investigación de un día para otro porque la moda cambió, porque lo que hoy es importante ya mañana no lo es. Hoy nadie puede pensar ni decir absolutamente nada en Estados Unidos en sectores de investigación si no tiene que ver con inteligencia artificial. Es lo de hoy. Y mañana será otra cosa, ¿sí? Y sabemos que el espacio-tiempo de la investigación académica no es el espacio-tiempo de la investigación aplicada en el sector productivo. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Entonces, yo soy un poquito, no soy muy, no veo con ojos así como que estemos hablando con gente que está teniendo el mismo discurso, ¿no? Cada vez que hablo con colegas acerca de este tipo de cuestiones, se les ven unos símbolos de dólares en los ojos, ¿no? Del universitario que lo que quiere son recursos, ¿no? Y la verdad es que no creo que tengamos tantas cosas que vender. Curiosamente acabamos haciendo servicios que, como creo, si interpreto bien el comentario del doctor García, pues no es lo que queremos vender, ¿no? No es lo único que queremos hacer, ¿no? Queremos hacer otras cosas y al final del día parece ser que nos reducimos a un laboratorio de servicios en algunas ocasiones, sin mayor valor agregado, ¿no? Y entonces, pues sí, trae recursos, pero no es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es muy complicado, creo que hay que hacer un trabajo de venta en los sectores industriales de qué tanto de su futuro depende de saber, ¿no? De conocer mejor lo que hacen hoy día y que les genera recursos, ¿no? Pero no está en la mentalidad del industrial mexicano hacer ese tipo de cosas, hasta donde yo lo creo.
Sí, llevamos 24 años tratando de generar la necesidad en el sector privado de la investigación, ¿no? Pero nadie le va, o sea, ya se está viendo que por más este, que se pongan incentivos, pues si no ellos no lo necesitan realmente, no lo van a hacer, ¿no? No, no, en serio. Yo hago ahí un símil entre que a alguien que no quiere hacer ejercicio le regalas meses gratis en un gimnasio y ahí van a estar los cupones porque no lo va a hacer hasta que no realmente lo quiera, lo quiera hacer él, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Y entonces, en este panorama, en este ambiente que hemos platicado del el rol del gobierno, el rol de la industria privada, ¿cuál sería el futuro de nuestros alumnos? Y entonces vamos otra vez primero con la doctora Rangel, después con el doctor García y al final con el doctor Orgas. Nuevamente, gracias. Yo creo que el futuro de los alumnos, pues, no es muy prometedor, desgraciadamente. Están en un mundo muy competitivo. Pues yo iría hacia comentar o sugerir a todos los estudiantes de posgrado en general, hacia comentarles que aprovechen las oportunidades en muchos aspectos que se tienen hoy en día para tratar de ser competitivos y, y pues poder tener una oferta laboral en futuro pues cercano, ¿no? O aprovechar las oportunidades como es el acceso a la información, aprovechar las convocatorias del sistema, perdón, del CONACYT en cuanto a las estancias postdoctorales, en cuanto a al programa de investigadoras e investigadores por México. También, bueno, se tiene la problemática en general de los estudiantes de química, desde licenciatura, maestría y doctorado, de las instituciones en cuanto a la baja matrícula, porque cada semestre vemos que la química pues no es así como muy requerida, muy famosa, muy, no sé. También sería de la idea de reinventar la profesión, reinventar la química, hacerla más novedosa. Por ejemplo, yo cuando diga mi profesión soy químico, pues buscar nuevas formas de decir soy químico, por ejemplo, diseño moléculas. Todos estos no sé, palabras, temas innovadores, sería mi sugerencia, ¿no? Para los alumnos, los egresados de los posgrados en química, reinventar la profesión, reinventarse uno mismo y buscar temas de investigación, buscar industrias que puedan contratarlos, ser competitivos y aprovechar las oportunidades. Gracias, doctora Raquel. Tocando este punto de la doctora Rangel, pues el TEC de Monterrey y la Universidad de las Américas en Puebla cambiaron el nombre de las carreras de química a otra cosa, ¿no? Nanotecnología o cosas por el estilo, que al final pues sigue siendo química, pero tienen otro nombre. Voy con Marco. Muchas gracias. Sí, pues es un asunto bien fuerte, así como decía el doctor Orgaz, le jugamos al abogado del diablo y del chaneque y de lo que quieras, ¿no? Y justamente hay otros casos, ¿no? Así que a lo mejor no son los que puede uno tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos de cerca contacto
e intentamos hacer vinculación con una universidad en Japón, que es la Universidad Tecnológica de Nagaoka, y ellos han encontrado una fórmula muy buena. Obviamente es otra cultura, son otros industriales, son otros empresarios, no estamos aquí, ¿no? Pues valdría la pena pues preguntarles cómo, cuál es la fórmula que ellos tienen y esperar que en algún momento, como dice el doctor Orgaz, los industriales en México y la iniciativa privada en México decida que vale la pena hacer algo distinto para que no seamos unos manufactureros y se convierta la industria mexicana en una industria que innove y que proponga cosas nuevas, porque yo creo que los recursos humanos están ahí y producimos muy buenos recursos humanos. El futuro de los estudiantes, ahora como lo veo, es en el extranjero, sinceramente, ¿sale? Porque sí hay mucha manera de que se desarrollen de manera, pues muy adecuada en el extranjero con puestos directivos o en sitios donde se hace investigación, en industrias o en la academia, de una manera bastante exitosa, mucho más que lo que podría pasar en México, ¿no? Yo lo veo así. Pero además creo que tenemos que forzar un poquito el sistema nosotros como pues docentes y tratar de incidir en las políticas públicas. A pesar de que la matrícula se ha estado disminuyendo, bueno, o más bien desde el punto de vista en Guanajuato, no ha crecido, ¿sí? Porque ha estado creciendo en química como se esperaba. Existe todavía la necesidad de tener más profesores de tiempo completo contratados para docencia en la academia. Necesitamos profesores, pero no hay políticas públicas que lo vean y que lo quieran implementar, entonces necesitamos incidir para allá. Entonces, pues sí, o sea, si es cuestión de que necesitamos convencer a los políticos, más bien necesitamos que existan investigadores, químicos, científicos que se avienten a meterse a la política para convencer que eso es algo relevante que se tiene que hacer. O sea, tenemos que atacar el problema de raíz y tenemos que definir políticas públicas en conjunto con los legisladores para que se vea que vale la pena apostarle a la educación, la generación de recursos humanos de alta calidad, y pues eso implicaría que el sistema pues contrataría, ¿no? En principio a los profesores que estamos creando en los programas de posgrado, y por lo menos de la parte de la docencia a nivel licenciatura, que se requieren doctores para impartir las materias, hacer investigación y todo lo que implica estar en la academia, pues vale la pena que se haga, y si se cierra ese sistema, pues lo podremos hacer de una manera adecuada. Y el problema también es cuántas universidades nuevas y en qué tipo de programas educativos están siendo generadas, cuando yo creo que la apuesta debería ser, en principio, primero atender la demanda de las universidades que ya están trabajando, que trabajan de una manera adecuada, que están certificadas, cuyos programas educativos están acreditados por el CONAEC o por todo, o por los organismos acreditadores que ustedes gusten y manden. Esas hay que atenderlas, hay que darles la posibilidad de que ahí se inserten las plazas que se están generando, y bueno, y las universidades que se generen extras, pues está bien que atiendan las demandas necesarias, pero yo creo que primero hay que atender las demandas que ya están puestas en los sitios y en las universidades que ya están funcionando y trabajando bien, ¿no? O sea, como que hay varios frentes, y el futuro, pues bueno, yo lo reitero, de los estudiantes, muy posiblemente ahora mismo están en el extranjero, ¿sí? Y si queremos mejorar el futuro de los egresados de nuestros programas, pues hay que trabajar en políticas públicas por lo pronto ahora mismo. Gracias. Emilio. Sí, gracias. Creo que, bueno, va un poquito, voy a ir un poquito a contrapelo porque yo veo el futuro de los alumnos muy bueno. Yo creo que el resultado global de los programas de posgrado son, por su naturaleza, son personal que son competitivos a nivel internacional, en general, no estoy diciendo todo el mundo, pero en general esa es nuestra vara, ¿no? Estamos medidos con criterios internacionales, no son criterios locales, no son criterios de aquí nada más de los cuates, es un criterio generalizado, internacional, y el nivel de exigencia que les tenemos, que
imponemos, pues es muy similar, muy parecido a niveles de exigencia que hay en cualquier otro lugar del mundo. Talento mayor, talento menor, es otra cuestión, eso es más individual, pero colectivamente yo creo que sí estamos generando a muy buenos egresados, que muchos de ellos se sitúan muy favorablemente en casi cualquier lugar donde vayan, y en efecto, el mercado de trabajo para ellos es mundial, no es local, es mundial, y qué bueno que es así, que nuestros egresados pueden ubicarse, muchos de ellos, sin mucha pena en muchos lugares en el mundo. ¿Cuál es el problema que yo creo que tienen, que es un problema que y sí está en nuestras manos? Yo creo que el asunto de recursos públicos, de si podemos contratarlos o no, si los contrata la industria o no, es difícil. Una encuesta de egreso que hicimos en el programa, que ya tiene un poco de tiempo, es prepandemia, los egresados estaban razonablemente bien situados en el mercado del trabajo en general. Muchos fuera de México, en efecto, sí, pero otros correctamente, no haciendo investigación en ciencias químicas, y no tenemos por qué pensar que todos los egresados de un programa en ciencias químicas tienen que acabar haciendo investigación. Eso es algo que tenemos que entender. En ningún lugar del mundo los egresados de un doctorado hacen investigación, y el porcentaje de ellos que terminan la academia es ínfimo, es súper chiquito. Entonces, no hay que tampoco imaginarnos de que el único camino para nuestros egresados es la academia. La realidad lo demuestra además. Y yo creo que el punto importante donde sí podemos hacer algo es uno de los fardos que cargan nuestros alumnos, es estudios extremadamente largos. ¿Sí? Licenciaturas gigantescamente largas, maestrías eternas, que a veces son condicionantes para un doctorado y que no necesariamente tendría que ser. Doctorados que duran mucho tiempo, donde los alumnos terminan doctorándose con más de 30 años, con una productividad no suficientemente grande, que los vuelve poco competitivos en el mercado estrictamente académico. En el laboral, cuando una persona llega con más de 30 años a buscar un empleo y es su primer empleo, eso es malos, eso es una lacra, algo que está cargando, que no es bueno para contratarse, ¿no? Tenemos que tener jóvenes de menos de 30 años graduados, ¿sí? Con la mayor productividad posible, y que entonces toman una decisión de vida. Se van por el rumbo de la academia o se tratan de insertar profesionalmente en algún lado. Y hay un cambio cuantitativo y cualitativo muy importante entre graduarse después de 30 años, en el caso del doctorado, o de graduarse antes de 30 años. Y estamos graduando gente mayor, con poca productividad. Eso es generalizado y eso no es bueno, y eso sí lo podemos atender. Eso sí lo podemos corregir. Y eso va a cambiarles la vida también a estos jóvenes, porque la manera en que ellos van a poder enfrentarse a profesionalmente va a ser completamente distinto. ¿Sí? La manera en que van a ser percibidos, no como una persona que ya está vieja, que ya está con una mentalidad muy orientada a la academia. A mí no me sirve en mi empresa tener una persona que lo que quiere es investigar los hoyos negros. Lo que yo quiero es una persona que voy a reconvertir profesionalmente en los intereses de mi empresa. Ese es el valor que tiene un estudiante de posgrado, la capacidad de la reconversión profesional, ¿no? De reorientarse temáticamente, rápidamente y eficientemente. Eso es algo que sí pueden vender nuestros egresados y que de hecho en la práctica es lo que terminan haciendo, ¿no? Entonces, yo sí veo muy positivo. O sea, no estamos teniendo un problema de calidad globalmente, no creo que sea un gran problema de calidad, pero sí tenemos un problema de lo que les estamos vendiendo, ¿no? No, estudios muy largos no es lo que tienes que hacer, ¿no? Lo que tienes que hacer es salir al mercado del trabajo cuanto antes. Y eso quiere decir, eventualmente, doctorarse y hacer un postdoc. Pues, cuanto más pronto lo puedas hacer, mejor, ¿no? Y es algo que nos cuesta mucho trabajo, venderle a los alumnos, y inclusive vendernos a nosotros mismos como académicos, ¿no? Y entonces, por ahí yo creo que, atención, vuelvo a mi exposición original. Estoy hablando de ciencias químicas que están asociadas a programas del CONACYT. Globalmente en el CONACYT, una fracción que es un cuarto, grosso modo un cuarto o un poco menos del total de la gente que hace posgrados en México. Todos los posgrados son ciencias químicas.
Entonces tenemos gente que termina una maestría, termina una licenciatura en química y se orienta a otras áreas, ¿sí?, de formación de posgrado, ¿sí?, y donde son muy exitosos, ¿no? Ok, muy bien. Voy a pasar a la siguiente pregunta, pero la voy a reformular. ¿Qué cambios propondría en general, ya no solamente en el sistema de posgrado, sino en general, y me estoy refiriendo a lo siguiente tomando la idea de Emilio? Hay cosas que podemos atacar y otras que están más afuera de nuestro ambiente. No es la primera mesa. En las 3 mesas que hemos hecho, en las 3 mesas se ha dicho que los químicos tenemos que entrar a la política para influir en las políticas públicas, ¿no? Digamos que esa es una parte en el que podemos hablar de lo macro. Ahora, hablando de lo micro, yo creo que lo primero que habría que pensar, y usted ahorita quiero saber su opinión, es, ¿de veras quieres estudiar un posgrado? O sea, ¿de veras te es útil hacer un posgrado? Porque muchas veces los alumnos entran porque son invitados por otros o por algunos investigadores que quieren tener su sistema de fabricación de artículos andando, ¿no? Y no tanto en pensando en el futuro de los alumnos, si el alumno va a ser capaz de sobrevivir y de salir exitosamente de un posgrado. Otra cosa que habría que analizar son eh, las perspectivas, porque la frustración y la depresión que están viviendo los alumnos actualmente es debido a la perspectiva que tienen, ¿no? Y es debido a la perspectiva de que el único camino posible es la academia. Si se abre ese panorama, esa frustración, bueno, disminuiría y no solamente es la industria, también tenemos al gobierno, porque hay muchas instancias en el gobierno que se utiliza ciencia y química y que no se ha abierto a estudiantes de posgrado. Y estoy hablando del Instituto Nacional de Ecología, estoy hablando de la Comisión Nacional del Agua, estoy hablando de la COFEPRIS, de muchas instancias donde los científicos pueden trabajar en el gobierno y no tanta en asuntos regulatorios que no van a ser, digamos, que la reacción que siempre han hecho, sino que tienen que hacer otras cosas. Conozco alumnos de posgrado que ahora trabajan en Amazon o en bancos porque aprendieron a programar, saben cosas de manejo de datos y ahora en lugar de moléculas, pues analizan clientes, ¿no? Entonces, el asunto es también que hay que enseñarles a los alumnos que se tienen que reinventar al final. Entonces, ¿qué opinan? Voy con Emilio, después con la doctora Rangel y después con el doctor García. Tengo una opinión muy personal al respecto. Yo creo que es un poco sobre la historia de los posgrados en México. Todos ellos nacen de necesidades de grupos de investigación y son de autoconsumo. Formamos un posgrado porque lo que queremos es formar gente, es muy legítimo, está muy bien, pero finalmente a través de los mecanismos en que se maneja la investigación en este país, pues hemos caído en una barbaridad que es, y a la cual estamos acostumbrados, y si lo piensan tantito es una barbaridad, el pensar que la investigación reposa en la existencia de estudiantes de posgrado. Eso es una barbaridad. O sea, seguir apostándole a eso es meterse el pie, es no tener investigación a largo plazo. El tiempo, el espacio en el cual se desarrolla un estudiante de posgrado es muy corto. Debe ser muy corto. Y sin embargo, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esa idea de que el estudiante de posgrado es algo que nosotros necesitamos para hacer funcionar, como comentaba Fernando, esa máquina, ¿no? Que es la nuestra, ¿no? Yo creo que ahí es donde viene ese cambio tan fundamental. La ciencia es un asunto de profesionales y los estudiantes integran ese mecanismo para aprender y volverse profesionales. Pero hemos hecho las cosas un poco, nos hemos ido en un camino totalmente equivocado. Y es decir, si no tenemos estudiantes no podemos hacer ciencia. Pero ¿qué ciencia podemos hacer con estudiantes que tienen espacios tiempos muy cortos? Pues es una ciencia muy corta. Y eso es lo que nos está ocurriendo. No podemos estar involucrando personas 10 años en un tema porque no vamos a poner un estudiante de posgrado 10 años en un tema. Eso es la realidad, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar un poquito esa lógica de las cosas. Las políticas públicas no pueden estar orientadas en hacer funcionar una máquina vamos a definirla a través del volumen que representa el Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? A través de 70,000 estudiantes, todos trabajando para esos miembros del SNI.
Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. Eso tarde o temprano el sistema estalla. Y la prueba de ello es que no tenemos programas de largo aliento altamente, vamos a llamarlos así, demandantes, porque no tenemos la manera de constituir equipos verdaderos de trabajo, de profesionales, alrededor de temas. Todo es una especie como del hombre orquesta o la mujer orquesta, ¿no? Es el investigador con sus alumnos, con su presupuesto, en su laboratorio. Eso es limitado por definición. Por muy bien que se hagan las cosas y niveles 4 y 7 del estilo, todo lo que ustedes gusten, eso no tiene absolutamente nada que ver con la calidad. Tiene que ver con la ambición, ¿sí? ¿A qué tan lejos puedes llegar con un sistema que no favorece, ¿sí?, ese tipo de trabajo? Entonces, como yo creo que el Sistema Nacional de Investigadores, asociado con toda la parte financiera de becas y el Sistema Nacional de Posgrados, tiene que cambiar la jugada. Creo que el futuro es decir, ¿cómo podemos jugar este juego? ¿Sí? De tal manera de que podamos tener investigación más portadora con los recursos que son necesarios. Perdón, o sea, todo lo que estamos diciendo implica pesos y centavos. Y en una lógica donde no queremos invertir, pues el resultado es claro. Si no quieres invertir, pues no va a haber nada. No tiene sentido. Lo que yo estoy diciendo es más caro que lo que tenemos. Eso es claro. Estamos haciendo la ciencia más barata que podemos hacer, que siga siendo competitiva a nivel internacional. Pero eso nos limita. Esa es mi opinión. Yo creo que si para algo puede servir el Sistema Nacional de Posgrados, es para redefinir, ¿sí?, ¿para qué queremos estudiantes de posgrado? Bueno, los queremos involucrar en proyectos de investigación, en laboratorios de investigación, pero ellos no son los que llevan la voz cantante en la investigación. No puede ser, porque su salida no es quedarse ahí a hacer eso, es entender que la mayor parte de nuestros estudiantes de posgrado van a hacer otras cosas, no necesariamente academia. Algunos sí, otros no. Y eso, mientras más diversificación en las salidas profesionales tengan los alumnos, pues no hay chance de que un alumno le interese jugársela por ese lado. En el entendido de que se la va a jugar hasta los 28, 29 años, no hasta los 35. ¿Sí? Y por eso tenemos una gran cantidad de estudiantes talentosos que no quieren hacer posgrados. Esto nos está ocurriendo en este momento, de que no decide no hacer posgrados. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es muy grande. Okay, creo que disparé para muchos lados, pero bueno. Ok, gracias, doctora Rangel. Muchas gracias otra vez. Bueno, yo haría el comentario de que ciertamente debemos de tomar en cuenta la perspectiva, ¿no?, de los estudiantes, y tal vez pues si queremos generalizar, pues esto sería complejo, porque cada uno de ellos tiene diferentes perspectivas, planes de vida, planes o programas de vida diferentes. Yo sí recomendaría, pues, estudiar un posgrado. Definitivamente la educación en general, pues, cambia la vida, ¿no? Cambia el panorama, cambia la forma de ver tantas cosas. Nuevamente recomendaría mucho salir al extranjero, tener esa experiencia de vivir lejos de la familia, te abre el panorama, ¿no? Te abre puertas y te da experiencias de vida, a veces, aun cuando no fue muy exitosa la estancia de investigación por diferentes situaciones, pues te abre el panorama, ¿no? ¿Qué cambiaría del Sistema Nacional de Posgrados? Yo creo que esa parte de ser coherente, ¿no? Ser coherente en los lineamientos que marca el Sistema Nacional de Posgrado. Por ejemplo, en dar la educación gratuita, ¿no? Por un lado, se pide a las instituciones que brindemos los posgrados gratuitos, pero por otro lado, pues el mismo Sistema Nacional de Posgrados limita, ¿no?, las becas, y entonces dice uno, pues, ¿dónde está la educación gratuita, no?
ser coherentes en tantos aspectos, en el trato humanitario digno y de respeto a los estudiantes que quieren lograr un posgrado, también es otra cosa importante a resaltar. Bien, estas serían mis opiniones. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, esto último de los ambientes tóxicos en los laboratorios y en los grupos de investigación es cada vez más común. Yo tal vez siempre ha existido, pero ahora se hace visible y se saca, ¿no? Pero eso es una de las cosas. Eso y la endogamia en las contrataciones es de lo que más se quejan los estudiantes. Que, o sea, digamos que lo difícil de la estancia por los ambientes tóxicos y lo difícil de la salida por las contrataciones endogámicas, ¿no? Marco. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que no puedo estar más de acuerdo, bueno, con los dos colegas, con la doctora Rangel y con el doctor Orgaz, respecto a que a pesar de que estamos viejos, ya tenemos que aprender cosas nuevas. Y una de ellas es justamente dejar de decir, es que yo he hecho mi investigación y mi trabajo siempre así y no voy a voltear para ningún lado. Entonces sí tenemos que cambiar como gremio la manera en la que trabajamos. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que cambiar esa fórmula y está en nuestras manos. Yo creo que podemos beneficiar mucho, incluso si no cambian las políticas públicas, podemos empezar con ese trabajo en casa a cambiar un poquito la manera en la que formamos estudiantes y en la que ellos abordan los proyectos de investigación en los que estamos metidos, ¿no? Eso sería súper importante, ¿no? Definitivamente que el cambio del sistema de posgrados tenga que ver con la coherencia, muy de acuerdo con la doctora Rangel, y que bueno, si estamos aceptando determinado número de estudiantes, pues bueno, que exista el financiamiento para esos estudiantes, y no nada más para los estudiantes, sino para los gastos administrativos que tienen que ver directamente con tener esos estudiantes en la universidad, y eso es importantísimo, ¿no? Y además también yo creo que algo importante que debemos de cambiar en nuestra mentalidad es cómo nosotros les transmitimos a los estudiantes la forma de hacer investigación o lo que significa formarse como profesionales, en este caso en la química, ¿no? Y a lo que me refiero es que muchos profesores que son mis colegas, y los cuales, pues bueno, estimo mucho y trabajan con proyectos muy interesantes, literalmente les comentan a sus estudiantes que afuera está el diablo y que la industria no jamás, y que no se vayan para allá, y que en absoluto, ¿no? Yo creo que no es así. Cada quien, yo creo que tendríamos en principio que abrirles el abanico y decir, sí, puedes hacer esto, y puedes irte a la industria, y puedes irte al extranjero, y puedes hacer 1000 cosas porque tienes la capacidad de hacerlo. Yo creo que esos son los cambios que vendrían muy bien. Y pues insisto, como dices, Fer, en el asunto a macro, ¿no? Tenemos que empezar a contribuir a las políticas públicas, y yo creo que sí es importante que existan más científicos que hagan ese cambio de ideología y se dediquen a la política. Esa es como que la receta que yo creo que ya urge que la hagamos. Gracias. Sí, Emilio, ¿qué es decir? Quería hacer un comentario nada más final. Yo creo que es muy importante también que veamos las cosas en perspectiva. El PNPC, la gente lo odia o lo odiaba. Ahora el Sistema Nacional de Posgrado, pues también lo odiamos. O sea, honestamente, ¿quién quiere que nos anden metiendo en mi casa a preguntarme qué estoy haciendo? Hay una razón. La razón más poderosa, y que el CONACYT sabe que es la razón poderosa, es que representan becas para los estudiantes. Voy a poner unos números nada más en perspectiva. En la UNAM, las becas del CONACYT representan 1.200 millones de pesos al año. Y esos son recursos extraordinarios, directos, que van a los laboratorios a través del sostenimiento de alumnos que intervienen, desde luego, en proyectos de investigación. Quiten ese dinero y vamos a ver dónde acaba la investigación. ¿Sí? Por otro lado, en el programa de Ciencias Químicas que tuve el honor de coordinar, el CONACYT representa 60 millones de pesos por año. Eso es lo que representa, un montón de dinero que va directamente para que los laboratorios tengan gente trabajando. Esa es la razón.
La pregunta es, ¿esa es la única razón que el Sistema Nacional de Posgrados puede tener como palanca para normar ciertos criterios en cuestiones de políticas públicas? Si eso es lo único que tiene, pues es un chantaje. Funciona a través de una política de chantaje, ¿no? Si tú no haces lo que yo te digo, yo no te doy lo que tú quieres. Eso no puede ser un criterio único que sostenga un Sistema Nacional de Posgrados. Esa es mi gran preocupación. Nos hemos reducido a la mínima expresión de lo que es la política pública en materia de, en este caso, de formación de recursos humanos. ¿No? Yo te chantajeo, haz lo que yo te pido para que yo te pueda dar dinero. No es lo que queremos. Yo creo que hay otros elementos ahí que no han entrado y que deberían entrar tarde o temprano. La doctora comentaba las cuestiones de retribución social que todo el mundo odia leerlas y les parece espantosas. Si uno las lee con un poco de cuidado, valga la verborrea que no es a la que estamos acostumbrados, son preguntas muy sensatas y que deberíamos hacerlas y que tenemos que ser capaces de contestar sin ninguna duda, ¿no? Tenemos que tener claro qué hacemos, por qué lo hacemos. Y la razón no puede ser, formamos gente porque la necesito en mi laboratorio. Esa no puede ser la respuesta, ¿sí? Y finalmente esa es la respuesta número uno que nos viene a la cabeza. Entonces, como que hay mucha chamba ahí, ¿no? Que hay que empezar a hacer, quitarnos eso de yo trabajo para el SNI, yo trabajo para el CONACYT, ¿no? Yo trabajo para formar gente y eso es independiente, dice esa gente está conmigo o no está conmigo, ¿no? Eso es otro nivel de discusión. Entonces es un comentario final que quería hacer sobre ese tema. Gracias. Sí, gracias. Tengo algunos comentarios de la audiencia. Algunos ya han sido tratados en las participaciones. Hay algunas sugerencias, por ejemplo, ¿qué tal si los posgrados hacen reuniones con algunos este, empresarios y les dicen, miren, mis alumnos tienen estas cualidades y ustedes podrían contratarlos y ganar con eso, ¿no? Esa es este, una sugerencia. Eh, otras sobre la investigación experimental y teórica, ¿da igual? ¿Ustedes ven la misma perspectiva, tanto para teóricos como para experimentales, o es una cosa diferente? No sé quién quiera decir algo. Emilio. Sí es diferente, sí es muy, muy diferente. Yo creo que en México adolecemos de un problema muy grave. En algunas áreas del conocimiento es perfectamente claro. Estamos en los países latinoamericanos en general, o en los países, vamos a llamarles en vías de desarrollo, no sé cómo los quieren llamar. La cantidad de personas que se dedican a cuestiones teóricas es proporcionalmente a la población total es muy grande, es gigantesca. ¿Sí? Tenemos muchos teóricos y también tenemos experimentales, pero la proporción no es la proporción mundial, ¿sí? Y eso, la razón es muy sencilla. Hacer teoría en principio es más barato y hacer trabajo experimental de alto nivel es bien costoso. Es bien costoso. Los insumos que están en juego son de otro nivel, los presupuestos no tienen nada que ver. Y en efecto, y hemos perdido, yo creo, en algunas áreas del conocimiento experimental, experiencias simplemente porque hay cosas que hacemos que ya no hacemos, porque simplemente, o son cosas que requieren un espacio-tiempo que el SNI no permite, ¿sí? Son proyectos a largo plazo de desarrollo de metodologías, que en teoría lo conocemos muy bien, son proyectos muy, muy largos que no necesariamente van a ser productivos inmediatamente, y desde luego implica también inversiones de recursos que pues otra vez estamos con la lógica de hacer mucho con poquito y lo que acabamos haciendo es poquito con poquito. Sí, esa es la gran preocupación. Yo creo que hay una gran diferencia entre ambos. Sí, y creo que siempre que hay problemas financieros es el área experimental quien paga. Doctora Rangel, doctor García, ¿algún comentario sobre esta pregunta? Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Siempre la investigación experimental tanto requiere más infraestructura como pues es más tardada, ¿no? Yo lo vivo pues con mi tema de investigación en química organometálica y bueno, pues es algo real, ¿no? Adelante si alguien más quiere participar. Sí, Marco, sí, puedo decir eso. Sí, yo creo que sí hay una, como dice el doctor, la gran diferencia, efectivamente la proporción es así
gigantesca con respecto a países desarrollados, ¿no? O del primer mundo. Y también depende mucho del tipo de trabajo computacional o teórico que se esté haciendo. Sí, también. O sea, por ejemplo, la gente que se dedica a la transferencia esa que me gustó cómo lo dijiste, Emilio, la utopía, ¿no? Entre ir de la escala molecular a la mesoescala y esas cosas que pues es muy difícil y muy complicado. En eso también se requiere muchísimo esfuerzo y sería tardadísimo también. Y hay muy pocos grupos de investigación en México que se dediquen a hacer eso porque es algo que es carísimo, también se requieren equipos gigantescos y pues no están aquí, ¿no? Entonces sí, o sea, depende directamente del objeto de estudio, ¿no? Gracias. Una pregunta, aquí la dirigen directo al doctor Orgaz, pero bueno, yo la abro a todos. ¿Cómo realizar un posgrado productivo en función de los tiempos que se requieren y los intereses que tiene el asesor o el investigador? Es que justamente los investigadores en general viven en diferentes escalas de tiempo. Están las cosas que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El gran problema de un sistema basado en inmediateces es que los grandes proyectos a largo plazo son imposibles de realizar. Simplemente nadie se puede animar a hacer una cosa de ese tipo. Y no puede uno venderle a un estudiante un proyecto de mediano o largo plazo, porque simplemente no está en su espacio. Su espacio es una formación acelerada. En 3, 4 años tiene que estar graduado con tesis escrita y toda la productividad que pueda tener para que sea promovible, para que pueda seguir desarrollándose profesionalmente. Un proyecto de 10 años a una persona en tesis doctoral, perdón, o sea, lo estamos destruyendo a esa persona, ¿no? Entonces está claro que no todos los proyectos son iguales y no todos los laboratorios tienen un proyecto, tienen varios, tienen cosas que están haciendo ahora y cosas que van a hacer a más largo plazo. Esa aspiración del proyecto a largo plazo nos lo estamos prohibiendo, ¿sí? Con una lógica de inmediatez a través de ciclos de evaluación, ciclos de formación de gente, etcétera, y luego el mito del endogenismo, ¿no? Formamos gente y luego pues que se vaya a trabajar a otro lado porque no vaya a haber mucho endogenismo. Eso también es muy criticable, ¿no? Formar una persona y ahora se va como que, y entonces, ¿dónde estuvo el gran beneficio de formarla? No aparece en ningún lado. Es como que no es una buena idea, ¿no? No por el individuo, sino porque globalmente, pues lo que estamos haciendo es creando una desventaja, ¿no? A ese grupo de investigación inmediata por el simple hecho de haber hecho su trabajo, ¿no? Que es formar a alguien, ¿no? Entonces, tenemos luego unas ideas un poquito extrañas a las que tenemos que empezar a superar, tenemos que empezar a darles la vuelta, ¿no? Para hacer que la inmediatez, el mediano y el largo plazo quepan, ¿sí? en grupos de investigación, se puedan también amalgamar en equipos pues, más grandes que una persona que es líder y se acabó, ¿no? No sé, yo creo que ahí hay chamba por hacer, ¿no? Y no todas las áreas podrían funcionar necesariamente de la misma manera. Sí, ok. El doctor García, doctora Rogel, ¿algún comentario sobre esta pregunta? Sí, pues bueno, si me permiten, sería también cambiar esta escala temporal, ¿no? O sea, el tiempo, el tiempo se mide en sexenios o se mide es que el año fiscal termina y tienes que, no terminar el proyecto, literalmente en 7 meses porque luego están, ¿no? Cosas así, ¿no? Que se titula el estudiante, pero también las compras. O sea, yo creo que sí es importante definir proyectos como dice Emilio, a larga, pues proyectos a largo alcance, ¿no? De mediano y de largo plazo. Y sería también importante que dejemos de pensar en el investigador como el caudillo único que tiene su feudo y que de él depende todo, ¿no? Y hacer grupos de investigación como los cuerpos académicos que se mencionan en el PRODEP, ¿no? Pero que funcionen realmente para abordar líneas de investigación generales y que existe una transversalidad, no nada más de una institución educativa, sino de varias, para realizar proyectos a gran escala, pero que no tengan que depender directamente de que pues es que ya se acabó el año fiscal y ya se acabó y entrega resultados y listo, ¿no? Yo creo que eso también, otra vez, ¿no? Incide
en nuestra manera de entender lo que hacemos, pero también en políticas públicas. Gracias. Sí. Doctora Rangel, ¿algún comentario? Sí, mi comentario iría hacia los posgrados profesionalizantes. Yo creo que en este caso son los que de cierta forma pueden ser terminados en el tiempo establecido, ¿no? Porque ciertamente los posgrados orientados hacia la investigación es un poco más difícil controlar el tiempo, pues en el que van a lograr el grado los alumnos. Y otra idea acerca tal vez de optimizar un poco los tiempos. Se tiene la ventaja en los posgrados relacionados o concatenados que marca el Sistema Nacional de Posgrados, hacia la idea de tratar de disminuir el número de materias que toman los estudiantes. De esta forma, pues se puede optimizar un poco más el trabajo pues en la tesis y pues tratar o lograr de que se gradúen más a tiempo, ¿no? Los estudiantes. Sí, gracias. Son dos comentarios. Uno es, sí, a veces los tiempos son pues muy traicioneros, ¿no? Porque uno tiene que gastar todo el dinero antes de septiembre y en noviembre se descompone el reactor y entonces no puedes trabajar de noviembre hasta febrero y porque pues no tienes dinero y en realidad son 6 meses en los que hay que trabajar al año y en los otros 6 meses pues escribir o cosas por el estilo, ¿no? El otro comentario es, hay que entender la visión del tutor y hay que quitarle predominancia, ¿no? Porque el tutor está pensando en sus evaluaciones, ¿no? Está pensando en el SNI, en los estímulos, y está pensando en el número de personas que está titulando, porque también depende los presupuestos del número de titulación, y si uno quiere subir también necesita números, y al final el tiempo y las personas se convierten en números para los tutores y se cae en cosas o en vicios donde tienen un proyecto y al alumno 1 le da el proyecto con metilo, al alumno 2 con etilo, al alumno 3 con propilo y al final los tres salen con la misma preparación y van a competir entre ellos al mundo, ¿no? Y no tienen una formación personalizada. Como que sí hay que hacer que los tutores hagan reflexiones sobre los alumnos, ¿no? Y sobre cómo el sistema también presiona a los tutores para que esto se entre en un círculo vicioso, ¿no? Y entonces sí hay que hablar en eso. Hay una última pregunta que es, en realidad yo creo que es para mí, sobre si las sociedades científicas pueden ayudar a ser interlocutores con las autoridades. Este, Eso sí creo que es la función real de las sociedades científicas, no tanto generar congresos o cosas por el estilo. Y para febrero tenemos un asunto eh, que queremos hacer de interlocución entre la química y las autoridades. Y bueno, lo vamos a ir anunciando, apenas lo estamos planeando. Pero sí creo que la función principal de las sociedades científicas es hacer ese puente. Pues yo quisiera agradecerle a los tres, al doctor García, a la doctora Rangel, al doctor Orgaz por participar en esta mesa, pero antes de irnos quiero que cada uno pues nos dé sus conclusiones y una despedida, ¿no? Entonces voy a empezar por la doctora Rangel, después por el doctor García Revilla y al final con el doctor Orgaz. Bueno, yo simplemente quiero agradecer la invitación, la participación. Fue un gusto conocerlos a los tres. Y bueno, hablar en general de los posgrados, de nuestros estudiantes. Yo soy muy optimista siempre valoro las cosas positivas, como se habrán dado cuenta, y me gusta esa idea, ¿no? De seguir promoviendo
que los estudiantes vayan por el camino del posgrado. Y bueno, siempre trato de dar comentarios y sugerencias que, bueno, a lo largo de mi experiencia personal, pues he ido viendo, ¿no? Y bueno, fue un gusto. Realmente, finalmente quisiera aprovechar la oportunidad, si me lo permiten, de dar difusión a los posgrados en ciencias en química de la Universidad de Guadalajara y del CUSEI. Y bueno, aquí tienen los códigos QR del catálogo de posgrados, de la maestría y del doctorado en ciencias en químicas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctora Rangel. Doctor García Revilla. Muchas gracias, doctor Cortés, y a los colegas por compartir esta mesa. Yo creo que son contribuciones muy importantes y espero que se mantengan estas reuniones y que pues incidan mucho más, ¿no? En esto. Mi mensaje, pues, final, me gustaría decir que hay que trabajar mucho más para que los exalumnos de nuestros posgrados encuentren trabajo en México. Ya sabemos que tienen muy buenas perspectivas en el extranjero, pero el hecho de que se queden en México implica un impacto social muy importante para la sociedad mexicana porque son muy, muy buenos cuadros que se forman aquí mismo. Y lo que dice Emilio, pues está muy bien que estos se queden aquí porque esta es la endogamia que queremos, ¿no? Que se queden aquí a trabajar. Eso vale muchísimo la pena. Y también hay que trabajar en la incidencia, en la generación de estas políticas públicas basadas en evidencias, ¿no? Que yo creo que es algo que le hace falta mucho al país y que yo creo que tenemos la posibilidad, y es más, es nuestra obligación como docentes, científicos, académicos, procurar que las políticas públicas se basen en evidencia. Yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Muchísimas gracias por la invitación, Fer, muchísimas gracias. Y pues yo creo que sí vale la pena estudiar un posgrado y los invito a que pues lo hagan. A los estudiantes la perspectiva es difícil, compleja, pero no está extraviado el rumbo. Simplemente tenemos que encontrar fórmulas nuevas, tenemos que reaprender y yo creo que pues vale la pena intentarlo. Gracias. Gracias, Marco. Te mandan saludos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Doctor Vargas. Sí, igualmente me uno a los agradecimientos. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es, y raro además, tener la oportunidad de hablar de estos temas, salirnos un poquito de la caja, un poquito de la idea de que no hay otra cosa más allá del SNI, no hay otra cosa más allá del Sistema Nacional de Posgrados. Creo que hay que salirse un poquito, mirar de afuera y decir si qué también lo estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer por hacer las cosas como las hacemos. Y al final del día, pues nuestros alumnos, qué consecuencias tiene todo lo que estamos haciendo en su futuro profesional, ¿no? Cómo pueden ellos integrarse, no necesariamente a la investigación después, sino a una actividad de alto nivel para el cual están formados, ¿sí? En la toma de decisiones, la capacidad de toma de decisiones, ese ejercicio de independencia intelectual que es buscado en muchos lugares, busca gente que sea capaz de asumir 100% una responsabilidad, y yo creo que la gente que ha hecho investigación aprende de alguna manera ese ejercicio. También es parte de los tutores que responsabilizar a nuestros alumnos en el proceso de formación para que tengan que asumir esas responsabilidades de manera profesional, independiente. Al fin y al cabo, son profesionales de la química. Entonces, pues nuevamente, muchas gracias. Ojalá y que haya puertas que se vayan abriendo, pues para ir no cuestionando, porque no se trata de cuestionar, se trata más bien de encontrar las mejores estrategias que permitan que esta profesión evolucione, avance, ¿no? Por el bien mismo de toda la gente que la integra, de sus consecuencias a nivel social y de la gente a la que le debemos directamente, que son pues la gente que formamos en nuestros grupos, ¿no? En nuestros laboratorios. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Y pues yo les doy gracias a nuestros panelistas y les agradezco a todas las personas que nos están viendo ahorita y los que nos van a ver después en nuestro canal de YouTube. Pues
observar cómo los químicos platicamos sobre los químicos, sobre cómo hacemos las cosas y en las circunstancias en las que lo hacemos. Les avisaremos de otras mesas redondas y de las actividades de la Sociedad Química de México. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Ya, hasta luego. Gracias. Gracias.